Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy voy a estar mostrándoles los mejores libros que leí durante el 2018. Leí aproximadamente unos 60 y creo que 3 libros en el 2018 y mejoré mi conteo de páginas. Si ven en Goodreads esas cosas, a mí esas cosas me interesan. No leí tantos libros como el año pasado, pero sí leí más páginas, lo cual significa que leí libros más largos, o en este caso el año pasado había leído mucho manga y este año leí más libros que manga. Siento que capaz este año no leí tan buenos libros como años anteriores, que diga wow, ese libro me voló la cabeza, me encantó. Sí tengo un par que son así, por eso se los quiero mostrar, pero no todos en esta lista son así. Así que voy a empezar. La verdad es que esta lista no está en ningún orden particular. Si algún libro me gustó más que otro se los voy a decir y creo que se va a entender, pero no están en un orden porque la verdad es que me da pereza ordenarlos. El primero que tengo para mostrarles en la lista es El Ritmatista o The Ritmatist de Brandon Sanderson, que es el primer libro de una serie que tengo entendido que todavía está escribiendo, todavía ni siquiera publicó el segundo libro. La verdad es que me decepcionó un poco que tuviera una continuación, me pareció que la historia podría haber cerrado bien en un solo libro, no me parecía que capaz de último libro un poco más largo, que este libro que tiene creo que 400 páginas, poco menos de 400 páginas, capaz un libro un poquito más largo, un poco más conciso. Me decepcionó un poco que tuviera una segunda parte, eso sí, porque la verdad es que pensaba que este era como el libro de fantasía que Brandon Sanderson escribió tipo autoconclusivo. Si no lo saben, El Ritmatista se trata de una historia en un mundo en donde existen estas personas llamadas ritmatistas que tienen la habilidad de dibujar figuras con tizas y esas figuras se vuelven realidad. Si vieron Bob Esponja, es como el episodio ese en el que cae un lápiz en el fondo del mar y Bob Esponja dibuja una figura y esa figura se vuelve realidad. Es ese mismo concepto, que dibujan, tienen la habilidad de hacer que los dibujos que hacen se vuelvan realidad, ya sea para atacar, para defenderse o para tener otros efectos como en el ambiente. Y el protagonista de este libro no tiene esos poderes, digámosle, no tiene esa habilidad, pero vive en una academia con otros chicos que están estudiando para ser ritmatistas, porque él fue adoptado como por los tutores y el director de la escuela. Entonces se dedica como a ser el celador de la escuela esta de ritmatistas, y un montón de otras cosas pasan y creo que se pueden imaginar para dónde va. La verdad es que es muy interesante. Lo que más destaco de este libro es el world building. La verdad es que en cuestión de argumento no recuerdo muy bien qué ocurre en la historia. Me acuerdo de la premisa porque se las acabo de contar. Recuerdo a qué se me hizo parecido. Se me hizo parecido a Bob Esponja y se me hizo parecido a la primera temporada de La Leyenda de Korra, porque durante el año como lectivo de escuela hay duelos entre alumnos y se me hicieron muy similares a los duelos que hay competitivos en La Leyenda de Korra. Pero sí me parece que el fuerte de este libro es el world building, pero no el resto de las cosas. La verdad es que no recuerdo qué ocurría en la historia, sí recuerdo que hay como recuerdo algunos puntos que son como muy comunes entre la mayoría de las historias de fantasía de este tipo. No recuerdo, la verdad es que viendo ahora la portada y pensando, no recuerdo si tiene elementos steampunk, creo que no, pero sí, el steampunk capaz es algo que no les gusta y ven esta portada y los choca. No recuerdo que tenga elementos steampunk, así que léanlo igual, no sé. Voy a dejarles el video en donde hablo un poco más de estos libros en la descripción, como también los links para que los compren si es algo que les interesa. Así que nada, Brandon Sanderson en Ritmatista es el primer libro que tengo en mi top 10 de este año. El segundo libro que tengo en mi top 10 es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Pride and Prejudice. Este libro lo leímos para el club de lectura que empezamos con Carla de Mi Mundo está en tus páginas, que luego medio abandonamos, pero siempre hablamos de retomar porque es un club al que lo veníamos como formando desde hace mucho tiempo y después por cuestiones de tiempo no pudimos seguirlo. Pero sí, empezamos a leer Orgullo y Prejuicio, la verdad es que me gustó muchísimo. Obviamente esperaba que me gustara, ya conocía la historia de Orgullo y Prejuicio por películas y por la cultura pop, ya todos más o menos conocemos qué ocurre en Orgullo y Prejuicio. Pero leer el texto original me encantó muchísimo. Jane Austen tiene una pluma muy perspicaz y vivaz y me encanta muchísimo cómo escribe. Recuerdo haberle dicho a Carla cuando lo empezamos a leer,
decirle que este libro parecía que estaba escrito tipo hoy en día, por la manera en la que está escrito. Parece mucho una novela contemporánea de nosotros ahora mismo. Y la verdad es que me gustó muchísimo, obviamente esperaba disfrutarlo, pero me sorprendió muchísimo más lo accesible, digamos, que es como clásico. Así que sí, es un clásico al que capaz le tienen un poco de miedo. Les recomiendo muchísimo que lo lean porque no hay nada al que temerle, tipo, ya de por sí el principio del libro te da a entender que esto es nada de lo que esperabas, por lo menos en lo que tiene que ver con la narración. Les recomiendo muchísimo Orgullo y Prejuicio, es uno de mis libros favoritos de este año. Otro libro que me gustó muchísimo, que amé y estoy muy feliz de haberlo leído, es Restore Me de Tahar Mafi. Este es el cuarto libro de la serie de Shatter Me. Técnicamente este libro empieza como una nueva trilogía, digamos, de la serie Shatter Me, pero continúa la historia inmediatamente después de que termina la trilogía original, digámosle. Si quieren empezar a leer Restore Me sin leer la trilogía original, pueden hacerlo, porque Tahar Mafi hace como un pequeño... recapitula un poco, bastante, lo que ocurre en Shatter Me. Felizmente este libro fue traducido y traído a Argentina por PUC Latinoamérica como Reconstrúyeme, así que estoy muy feliz por eso, porque los libros de Tahar Mafi eran como medio inaccesibles en español. Para mí la trilogía original estaba bien completa, la verdad es que no necesitaba más de esta historia y de estos personajes. Sin embargo, que haya más me gusta muchísimo y disfruté mucho esta lectura. No es que estaba pensando constantemente esto es completamente innecesario, la historia terminó bien. La historia termina bien. Si quieren leer la trilogía original y terminar en el tercer libro, pueden hacerlo, no es que se están perdiendo de algo, pero continuar con la historia enriquece mucho. Me parece sobre todo enriquece mucho los personajes. Voy a repetir 1.000.000 de veces que Tahar Mafi se enfoca mucho en las relaciones interpersonales de sus personajes. Esta trilogía técnicamente está situada en un mundo distópico, pero el mundo y el world building son completamente innecesarios, entre comillas, excepto por alguna que otra cosa. Lo importante de estos libros es las relaciones entre sus personajes y cómo se llevan y qué les ocurre. Y nada, la manera en la que Tahar Mafi maneja a sus personajes y les da vida en sus palabras, sobre todo con el punto de vista de Juliet, que es muy fuerte la manera en la que cambia desde el primer libro hasta ahora. Me parece que es fascinante el trabajo que hace como escritora y les recomiendo mucho que lo lean si no lo hicieron. Si quieren empezar por el primero, me parece que enriquece mucho más la lectura, pero pueden empezar por acá si no tienen ganas de leer 3 libros enteros. Otro de mis libros favoritos, y la verdad es que creo que este no es mi más favorito de todos, porque viene otro que es mi más, pero este está cerca de ser como... de estar ahí arriba, y es Illuminae de Jay Kristoff y Amy Kaufman, que es el primer libro de la trilogía de Illuminae Files. Illuminae cuenta la historia de un grupo de personas que viven en un planetoide, no sé bien qué es, medio ilegal, o sea, no debería existir ese lugar, y un día son atacados por una flota y tienen que escapar, y escapan en 3 naves diferentes, y a través de archivos y conversaciones desgrabadas y entrevistas desgrabadas también y cosas por el estilo, nos enteramos lo que fue ocurriendo en esta nave desde el día en que nuestros protagonistas, como punto de vista entre comillas, salen del planeta y se meten en 2 naves diferentes que están escapando. Para mí este libro es muy original, salió hace ya bastante, creo que salió en 2015, así que ya está un poco como datado, digamos, pero me sorprendió mucho la manera en la que todas estas cosas que no deberían funcionar, funcionan muchísimo para el libro. Lo hacen una experiencia completamente cinemática y me pareció muy bueno. Sobre todo el libro tiene... claramente son personajes que están encerrados, tienen que vivir dentro de una nave. Entonces a partir de un momento del libro comienza a haber elementos un poco similares a lo que es el terror de encierro. Y hay un montón de cuestiones también relacionadas con terror, aunque el libro no es de terror, pero que a mí particularmente me fascinaron muchísimo. Tiene que decirse, Jay Kristoff y Amy Kaufman son autores muy talentosos por haber logrado tantos como giros, idas y venidas, y una muy buena historia a través de estos medios que usualmente no son capaz tan efectivos para contar una historia, o este tipo de historias al menos. En mi opinión, a mí el formato
medio como epistolar. No me llega mucho, excepto que sea una historia como de contemporánea, digamos, al estilo Las ventajas de ser invisibles. Pero la verdad es que está muy bien hecho todo acá y termina siendo una lectura, como les digo, muy cinematográfica. Para mí Illuminae sería una muy buena adaptación. Para mí Illuminae sería una muy buena adaptación a cine o a series. Sería muy muy bueno. Tengo muchas ganas de leer el segundo libro. La verdad es que me sorprendió muchísimo y me encantó. Otro libro que tengo en mi lista que la verdad es que consideré si ponerlo o no en mi top 10 de libros del 2018. Pero terminé haciéndolo porque la verdad es que lo disfruté mucho y me pareció que está bien. Y les estoy hablando de An Absolutely Remarkable Thing de Hank Green. Hank Green, que es el hermano menor de John Green. John Green, escritor de The Fault in Our Stars, Looking for Alaska, Turtles All the Way Down. Un autor, si no renombrado, muy muy conocido en la comunidad de lectores de YA y en YouTube también, porque Hank y John tienen un canal de YouTube. Si no lo saben y están viendo videos en YouTube, no sé qué están haciendo en su vida, no mentira, pero están en la plataforma desde hace 10 años, desde que comenzó YouTube más o menos, o un año después de que comenzó YouTube. Y no han parado de subir videos desde entonces. Y tienen una empresa dedicada a crear videos. Tienen un montón de canales. SciShow, SciShow Psych, Sexplanation, The Financial Diet. Tienen un montón de canales educativos relacionados tipo con ciencia, con arte, con sexualidad, con economía. Y obviamente su canal como personal de ellos y un montón de otros proyectos aparte. Donde más consumo a estos hermanos, además de sus videos en YouTube, es en su podcast Dear Hank and John, porque me encanta escuchar podcast. Y empecé a escuchar podcast porque ellos iban a hacer uno, o sea, y escucharlos hablar ahí desde hace más de como 4 años me dio mucha profundidad en lo que tiene que ver con la manera en la que John escribe sus libros y sobre los temas que escribe y por qué los escribe. Y obviamente a partir del podcast y los canales de YouTube nos enteramos que en un momento hace como un año o dos que Hank está escribiendo un libro. Obviamente tenía algunas expectativas sobre este libro porque Hank Green, John Green, o sea, y los vengo siguiendo desde hace mucho. Esperaba que este libro fuera bueno, mínimo bueno. No sé si muy bueno, pero bueno. Y la verdad es que cumplió mis expectativas en eso de bueno y me sorprendió, la verdad, porque esperaba una historia diferente. Y después pensándolo debería haberme dado cuenta que Hank Green no debe escribir una historia como las que suele escribir su hermano. Este libro se trata sobre una chica que está viviendo en Nueva York. Terminó de estudiar, creo que diseño gráfico o algo por el estilo, algo relacionado con el arte y con la gráfica. En Nueva York, está viviendo ahí, tiene un trabajo como muy que le hace diseñar siempre como las mismas cosas, no le permite como un lado medio como creativo, simplemente tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y nada más, está como medio atorada. Está viviendo con su roommate Maya, que al mismo tiempo es su novia, entonces hay una dinámica medio rara ahí. Ella como que no se quiere comprometer a tener una relación, pero al mismo tiempo están viviendo juntas, o sea, ya están como de alguna manera en una especie como de, no compromiso, pero compromiso, o sea, están viviendo juntas. Y una noche en Nueva York, caminando por la calle, la protagonista se encuentra con una escultura enorme de algo parecido a un Transformer con un kimono, que es la figura que se ve tipo en el libro repetida una y otra vez. Y llama a uno de sus amigos que está intentando como hacerse muy famoso en YouTube y le pide grabar un video tipo frente a esta escultura, a la que terminan llamando Carl. Y ese video es como uno de los primeros en ser subidos a YouTube y se vuelven mega famosos porque Carl no solo está en Nueva York, está en todo el mundo y la gente está interesada en saber por qué apareció de repente de la noche a la mañana una escultura en el medio de su espacio, de su ciudad. Algunos aparecen en la calle, otros aparecen en la acera, otros aparecen dentro de edificios gubernamentales. Hay un montón de Carls por todo el mundo y nadie sabe cómo aparecieron, quién los puso ahí o para qué están, si son simplemente una muestra de arte o si son algo más. Entonces el libro se separa en como dos cosas, digamos. Se separa en April May intentando lidiar con su estado como de famosa ahora, porque es mega famosa, la llaman para hacer entrevistas y un montón de cosas en la tele nacional. Y por el otro lado el libro se trata sobre resolver el misterio de qué son estos Carls, quién los puso, por qué están ahí y un montón de otras cosas más. Es un libro muy interesante que yo pensé que iba a ser exclusivamente contemporáneo y terminó no siendo exclusivamente contemporáneo. Tiene un montón de otros elementos.
Así que, warning, creo que para algunas personas puede ser medio decepcionante. Personalmente no sé por qué esperaba que fuera solamente contemporáneo, conociendo a Han Green siendo como de los dos hermanos el hermano más como científico. Haber esperado que solo escribiera una historia de contemporánea, realista, era como medio bobo. Pero es muy interesante cómo mezcla estos dos temas de, digámosle, ciencia ficción y realismo, pero sobre todo con esta nueva figura del youtuber famoso, digámosle. Nueva figura, 10 años de YouTube, pero nueva en general. Y cómo se lidia con ese nivel de atención que tiene la persona que es famosa en YouTube y que crea contenido y que es una figura pública en el internet. Me pareció muy interesante porque es la vida que ellos viven de alguna manera u otra. Como les digo, es una historia muy interesante. El lenguaje que usa Han Green al principio me chocó mucho porque me pareció muy de principiante, de amateur, lo cual es real porque él es un principiante, este es su primer libro, o sea, mis expectativas no tienen nada que ver con que este no sea el primer libro que él escribe. Sin embargo, en algunos momentos del libro ese tipo de escritura que uno podría pensar como simple y amateur tenía mucho sentido en la historia porque era más canalizar la voz de la protagonista que simplemente escribir mal, digámosle. Y por momentos me volví a sacar, pensaba como, este libro capaz no está muy bien escrito, y después volvía a, no, esta es la voz de la protagonista, no es que el libro está mal escrito, así que iba y venía en eso como muy constantemente. Igualmente les recomiendo mucho que lo lean si es algo que les interesa. Y ahora sí, uno de también los mejores libros que leí en el año, porque fue maravilloso y lo amo con toda mi alma. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo y no me acuerdo si les hablé en algún video de este libro, pero si no lo voy a hacer ahora. Y el libro del que les estoy hablando es The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein de Kiersten White. Esta es la copia avanzada que conseguí gracias a el cielo. Conseguí en BA. Este libro es un retelling de Frankenstein de Mary Shelley con todos. Es muy interesante cómo ella toma estos personajes y pareciera que los hace muy suyos y los usa muy bien en la historia que ella está intentando contar. Una de las cosas más interesantes de este libro, y supongo que también de Frankenstein de Mary Shelley, el original, es la dualidad de estos personajes, de todos los personajes excepto capaz uno, que son malos y buenos al mismo tiempo, que por momentos uno piensa, no, este es el malo de la historia, y de repente decís, no, bueno, pero capaz tiene razón. Y después pensás que otro es el malo y decís, no, bueno, pero este en realidad es el bueno, porque este tampoco es el malo. Pero, y estás así constantemente, es muy interesante esa como dualidad que logra. Supongo que viene del original, porque Mary Shelley también es una gran autora. Creo que se nota como Kiersten White estudió el lenguaje que Mary Shelley usa y lo tomó y lo usó. Y creo que hay pasajes que deben ser iguales al original, estoy bastante segura, por lo menos se sintieron así. Si no lo son, se sintieron la pluma de Mary Shelley usada, digámosle, por Kiersten White o tomada por Kiersten White, apropiada por Kiersten White. Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante cómo Kiersten White logró construir una nueva historia con estos personajes, o por lo menos con esta historia que conocemos tanto en la cultura pop como es Frankenstein. Y como les digo, la narración y la dualidad de los personajes es fascinante y está muy bien construida y está muy bien hecha. Y más allá de que conocemos quién es el villano de la historia, te sigue sorprendiendo al fin y al cabo, porque pareciera que va a haber algún giro, pero no lo hay, pero sí, pero es muy bueno la manera en la que maneja esa tensión de tener una historia que ya conocemos y que tenemos una idea más o menos cómo termina, y lograr al mismo tiempo sorprendernos. Está muy bien logrado para mí eso. Así que les recomiendo mucho que lean El descenso oscuro de Elizabeth Frankenstein. Ya está traducido, ya fue traído a Argentina y supongo que si no está en Latinoamérica, en breve va a estar en Latinoamérica, así que les recomiendo mucho que lo lean. Me parece un gran puntapié para leer el original, si es algo que no hicieron. La verdad es que yo no leí Frankenstein en el original y tengo muchas ganas de leerlo a partir de esto. Así que nada, me parece como un gran libro en todo sentido. Y
El mejor libro que leí en el 2018 fue The Outsiders de S.C. Hinton. Este libro cuenta la historia de Ponyboy, un chico de 11, 10 años más o menos, que vive con sus dos hermanos, son huérfanos, sus padres murieron en un accidente y son parte de una banda, una gang de chicos que se llaman Greasers, en los años 50, 60 más o menos. Esto creo que ocurre en los años 60. Son chicos blancos de una clase baja, huérfanos, Greasers. Creo que la chaqueta que está en la portada se entiende mucho qué tipo de gang son. Si no, me parece que la descripción más conocida y básica es John Travolta en Grease. Son esos chicos, tipo que son chicos malos, que fuman, que andan con navajas, que toman y que dejan la secundaria, cosas por el estilo. Son ese grupo de chicos, y Ponyboy es un chico con una sensibilidad muy diferente a lo normal, digámosle, el estereotipo de varón cis que se espera sobre todo de este grupo social, digámosle, que pertenece además a esta banda. Y los Greasers obviamente están en conflicto constante con los Sox, que son los chicos de clase alta, blancos. Y un día, entre uno de estos conflictos que tuvo, ocurre algo que cambia la vida de Ponyboy. Y no les voy a contar más porque me parece que la idea es que lo lean. El libro es súper corto, tiene menos de 300 páginas, creo que 280 es el conteo. Es una historia hermosa, chicos. De verdad, este libro me daba piel de gallina cuando lo estaba leyendo. Me parece que es una historia hermosa y me parece que es súper actual. Más allá de que este libro fue escrito hace más de 50 años. ¿Cuándo fue escrito? En el 67. Este libro tiene más de 50 años y me parece que es súper actual. Y me pareció hermosa la manera en que está escrito. Y se los recomiendo muchísimo porque es una historia hermosa. Y es una historia muy de teen angst. Me parece que a alguien que le gusta, no sé, Las ventajas de ser invisible, los libros de John Green, capaz los libros de Adam Silvera, pueden disfrutar mucho de esta historia porque es muy de sensibilidades, de personajes, de conexiones. Una de las cosas que más se destacó para mí este libro es que, más allá de que está escrito en los años 60 y que muestra una realidad de un grupo de varones cis que habitan círculos de masculinidades muy tóxicas por dentro, y que muestran ser masculinidades tóxicas, por dentro no lo son, es simplemente una fachada que tienen que poner para sobrevivir a los Sox, porque si no, no pueden, pero por dentro son súper cariñosos y amables y sensibles, y son un grupo muy nurturing, se quieren mucho entre ellos y se dejan expresar libremente. Eso me pareció hermoso. Hay un montón de discusiones sobre que eso es así porque la autora es mujer. No me parece, pero bueno, me parece que es la historia que ella quería contar. Y más allá de que algunos varones de los Greasers no se dejan capaz mostrar mucho su sensibilidad, su vulnerabilidad, Ponyboy es pura sensibilidad y pura vulnerabilidad, así que lo hace un protagonista primera persona muy receptivo a todo lo que está ocurriendo, lo cual para mí hizo la historia mucho más interesante. Esta edición en particular me gustó muchísimo porque, además de que la portada es hermosa, tiene interiores hermosos con tipo frases del libro. Detrás tiene como unas, no sé, 30 páginas de contenido extra con entrevistas, con las notas que la autora se mandaba con su editora cuando comenzó a escribir. La editora Susan Hinton, la escritora de este libro, Susan Hinton, creo que empezó a escribir este libro cuando tenía 17 y lo publicó cuando tenía 18, 19 años. Es una autora muy joven. Además es que este libro es como uno de los primeros libros que fueron, tengo entendido, es uno de los primeros libros que fueron como en cuestiones de marketing, fueron presentados como literatura como para jóvenes. Al final de este libro ella habla bastante sobre sus pensamientos sobre The Outsiders y habla mucho del teen angst y de que ahora no sé si ella hubiera escrito mucho este libro, y eso igualmente no cambia la historia es fascinante y nada, le recomiendo mucho que lo lean porque es hermoso.
Así que este es mi top de libros que leí en el 2018. Cuéntenme ustedes cuál fue su libro favorito, o si leyeron alguno de estos libros, cuéntenme qué les pareció a ustedes. Y no se olviden darle like al video y suscribirse si quieren mucho más contenido por acá. Compartan el video a sus amigos y si quieren ver el último que hice lo pueden hacer por acá. Y nos vemos en el próximo. Bye.